Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniela Estrafón, alumna de octavo semestre de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos. Estamos a punto de escuchar a estudiantes que han cursado la materia optativa de los usos públicos de la historia, 2. El objetivo de esta actividad ha sido reflexionar en torno a este campo del conocimiento histórico. Pero entonces, ¿qué son los usos públicos de la historia? De acuerdo con el historiador italiano Nicola Gallerano, se trata de, abro cita, todo lo que se desarrolla fuera de los lugares destinados a la investigación científica en sentido estricto, a la historia de los historiadores, habitualmente escrita para los especialistas y para un segmento muy restringido del público. Cierro cita. Es decir, los usos públicos de la historia, también comprendidos como historia pública, son todos aquellos medios a través de los cuales el conocimiento histórico se construye y difunde más allá de los límites de la esfera especializada. Como hemos comentado durante el semestre, actualmente se han abierto otras rutas de la historia pública vinculadas con la vida digital, incluyendo los podcasts. En este sentido, esta actividad es un aporte que, como estudiantes de las carreras de estudios latinoamericanos e historia, buscamos brindar a la investigación y difusión del conocimiento histórico sobre una institución que ha permeado nuestro cotidiano en los últimos años, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2024 se conmemoran 100 años de la existencia de este centro educativo. Veamos qué tienen que decir sus estudiantes sobre su trayectoria histórica. El rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo un llamado a las estudiantes a dialogar, entregar las instalaciones y permitir que se reanuden las labores. Una de mis partes favoritas de la carrera era cuando salía con mis amistades a comer y a platicar en el Edén. Los festejos de nuestros cumpleaños eran lo mejor. Mis mejores profesores fueron Eduardo Blanquel, Alfredo López Austin y Carlos Pereira. Pues los recuerdos más bonitos que tengo son sacar juegos de la videoludoteca y jugar con una amiga en el Chayo, ocupando las mesas mientras platicamos de lo que implica estar en el CELA. Muchas gracias a quien dejó mi carpeta en la coordinación de historia. No te conozco, pero te agradezco. Recordaba con mucho cariño la facultad. Fue mi segundo hogar, pero ahora ese sentimiento ha cambiado. Ahora la percibo como un espacio de riesgos para muchas de nosotras. En las aulas hay bastantes agresores. En noviembre de 2019, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el colectivo de mujeres organizadas tomaron las instalaciones durante más de 5 meses. Presentaron un pliego petitorio que demandaba el despido de directivos, administrativos y personal académico con denuncias de acoso sexual, la impartición de cursos y talleres en materia de género y mejorar los procesos de denuncia con relación a violencia de género. Una vez viví 5 meses en la facultad. Me enamoré, tuvimos una gallina y 4 gatos. La toma fue interrumpida por la pandemia de COVID-19 y hasta ahora no se han vuelto a realizar paros de tan larga duración, ni con la misma temática ni demandas. Hoy, a más de 5 años de la toma, cabe preguntarnos, ¿qué sucedió con las demandas? ¿Qué se logró con la toma feminista? ¿Y cuál es el panorama con relación a la violencia de género en la actualidad? Nosotras somos Margarita Rosas y Neo Acosta. Este podcast forma parte de la asignatura de temas selectos de Historia 2, con énfasis en los usos públicos de la historia, impartida en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Acompáñanos a descubrir cómo se vive la violencia de género en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. La Facultad de Filosofía y Letras encuentra sus bases históricas en la fundación de la Facultad de Artes de la Real y Pontificia Universidad de México en 1551, junto a la Escuela Nacional de Altos Estudios, fundada en 1910, misma que estaba conformada por el área de Humanidades, Ciencias Exactas y de Ciencias Sociales y Jurídicas. En 1924, por decreto presidencial, una sección de la Escuela Nacional se nombró como Facultad de Filosofía y Letras.
Desde 1839, las clases se impartieron en el edificio de Mascarones en la colonia Santa María de la Ribera y en 1954 se trasladó al actual edificio ubicado en Ciudad Universitaria. Esta facultad históricamente fue habitada predominantemente por mujeres. Incluso se decía que las carreras aquí impartidas, las cuales incluían pedagogía, lenguas clásicas, filosofía, historia, entre otras, eran para mujercitas. En diversas fotografías que capturaron las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras en 1950, se pueden observar que los salones están mayoritariamente ocupados por mujeres que vestían con faldas, vestidos largos y zapatos elegantes, mientras que los pocos hombres presentes portaban trajes de vestir y corbatas, de acuerdo con la moda del momento. En marzo de 2017, la Facultad de Filosofía y Letras registró que el 61% de las personas que cursaban la licenciatura y el 51% que estudiaban la maestría y el doctorado eran mujeres. Más recientemente, para el ciclo escolar 2022-2023, se identificó que en múltiples carreras, la mayoría del estudiantado pertenecía al sector femenino. De tal forma, el 70% para desarrollo y gestión interculturales, el 62% para lengua y literaturas hispánicas y el 78% para pedagogía eran mujeres. Mientras que las carreras con menos población femenina fueron filosofía e historia, con 29% y 38% respectivamente. Mi experiencia en la facultad ha sido horrible. No es un lugar seguro. Jurídico es horroroso, no atiende nada. Mi primer día de clases residió en violencia de género. Filosofía era mi sueño, pero ahora es mi tormento. Un docente le preguntó a una compañera si se masturbaba. Su estudiante de posgrado me amenaza con violencia vicaria. Hay medidas de protección a mi favor por un juez y hay una denuncia penal en su contra por violencia familiar. La historiadora austriaca Gerda Hedwig, en 1986, definió el patriarcado como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños y niñas de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. De tal forma, el patriarcado incluye un poder sobre la vida de las mujeres, la naturalización e imposición de la heterosexualidad obligatoria, el encubrimiento de los hombres y un amor hacia lo masculino. Se admira, se ama y se venera las capacidades, logros y reflexiones del hombre. Por otro lado, el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores del Gobierno de la Ciudad de México definió la violencia de género como toda agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona, basada en su orientación e identidad sexual, sexo o género. En décadas anteriores no estaba normalizada la denuncia de acciones y actitudes que implicaban violencia de género. No se creía que la violencia económica, física o psicológica contra las mujeres fuera algo preocupante, debido a que se veía como algo natural conforme a los roles de género. Por otro lado, las pocas mujeres que denunciaban en muchas ocasiones eran tachadas de locas, se les revictimizaba o ellas terminaban siendo las culpables de la violencia recibida. A partir de 1940, las luchas femeninas, de mujeres y del movimiento feminista han incrementado paulatinamente. En México, a lo largo de los últimos 10 años, han habido múltiples esfuerzos para legislar en torno a la seguridad de mujeres. Es así que a nivel nacional nos encontramos con la Ley Olimpia, orientada a la seguridad digital, la Ley Ingrid, que sanciona a quienes difundan imágenes explícitas de las víctimas de agresiones por género, y la Ley Malena, que tipifica como delito y tentativa de feminicidio a quienes utilicen ácido contra mujeres, niñas, personas trans y con algún tipo de discapacidad. Hace tiempo ingresé una queja por violencia de género. No obstante, a nivel universitario también hubo diversas disputas respecto a la condición de género. Durante el 2017 y 2018, diversas escuelas a nivel medio superior y superior de la UNAM denunciaron públicamente a múltiples compañeros y profesores por violencia de género. En 2019, la situación llegó a su límite en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo máximo que determinó esta facultad y el tribunal fue una amonestación para mi expareja y medidas de protección extendidas hacia mí. Pero el agresor sigue sentado en sus aulas, poniendo en riesgo a más mujeres.
Al inicio del segundo semestre de 2019, durante las fechas anteriores a la celebración del Día de Muertos, en la facultad se habían experimentado diversos paros con el objetivo de abordar las crecientes problemáticas que las denuncias de violencia de género había arrastrado. Poco a poco, la intensidad de cada paro aumentaba junto a su cantidad de participantes y su duración. El 4 de noviembre se convocó a una asamblea para discutir el próximo paro, junto a las resoluciones que se buscaban con este. Las mujeres organizadas de Filosofía y Letras eran quienes estaban al frente de esta reunión. Después de un intenso diálogo, la colectiva decidió que la facultad entraría en paro indefinido. Con el paro, siendo una realidad entre la comunidad estudiantil, lo que seguía era una lucha larga y difícil. Medios como Animal Político mencionan cómo en respuesta a la indiferencia y al manejo insatisfactorio de las denuncias, una de las primeras resoluciones que se exigieron fue la renuncia de Yadira Coronado Zavala, responsable de la unidad de violencia de género de la facultad. Al tener una negativa constante por parte de las autoridades escolares, estas exigencias se dirigieron a otros miembros administrativos. En la Universidad Nacional continúa el paro de labores en 3 escuelas y facultades de la UNAM, las preparatorias 9 y 7 y la Facultad de Filosofía y Letras. Los alumnos, en especial las mujeres, exigen que se atiendan las denuncias de acoso sexual. En sororidad, distintas colectivas se sumaron a la protesta en Filosofía y Letras, pidiendo una resolución digna para las denuncias ya establecidas y para las que venían. Para febrero de 2020 ya eran 23 los planteles pertenecientes a la UNAM que habían entrado en paro por estas razones. En el blog Corriente Alterna, Isabela Portilla cubrió una reunión organizada el 5 de enero por las mujeres organizadas y las autoridades de la facultad, donde reveló el pliego petitorio. Fue un momento crucial dentro de los acontecimientos que ocurrieron durante el paro. El pliego petitorio terminó incluyendo 11 puntos. Cada uno de ellos planteaba abordar una problemática relacionada con la violencia de género y a la intervención de la UNAM. En la actualidad, algunos de estos puntos se reflejan en la facultad con la implementación de materias de género en los planes de estudio, la propuesta de talleres con perspectiva de género a los docentes de la institución y la creación del Congreso de Equidad de Género en la UNAM, la conformación de una fuerza tripartita, donde alumnas, docentes y administrativas puedan tener conocimiento de las denuncias de violencia de género y la modificación del Estatuto General de la UNAM para incluir a la violencia de género como un motivo de expulsión. Mientras la facultad aún se encontraba en estas tensiones, el 27 de febrero de 2020 el primer caso de COVID-19 se había dado a conocer en México. Para el 23 de marzo, a nivel mundial, se declaró el inicio de la pandemia y se implementaron medidas para contener este virus. Esto afectó en gran medida a quienes se resguardaban en la facultad, ya que dificultó el acceso a artículos de limpieza, higiene y comida. Y aunque las solicitudes de ayuda para poder continuar con su estancia en la facultad fueron enormes, se vieron orilladas a hacer entrega de las instalaciones el 15 de abril de 2020. Actualmente, continúa el trabajo de las mujeres organizadas dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Los conflictos que ahora cruzan los movimientos feministas en la facultad son muy distintos a los que se atravesaban en 2019. Las diferencias ideológicas entre grupos feministas radicales, lesbofeministas y feministas transincluyentes fueron las protagonistas de los paros en 2023. Las tensiones entre estos grupos se hicieron visibles en los baños para mujeres de la facultad, donde cada una dejaba una consigna que era contestada por alguien más. Las redes sociales como Facebook y WhatsApp también fueron espacio de estos debates. El hilo continúa con la denuncia de pintas con discursos de odio y violencia. Women's Voices también mencionó que en la institución las agresiones sexuales son tan comunes que habían tenido que instalar botones de emergencia en los propios baños. ¡Wow! ¡Qué cosa! Hay mujeres con pene y hombres con vulva. Además, la creación de baños neutros complejizó esta conversación, poniendo sobre la mesa la discusión acerca de cómo afectan a la comunidad estudiantil, en especial a las mujeres y a la legitimidad de diversas identidades de género. Si quieren un baño mixto, pues quítenselo a los hombres. No más transfobia. En la actualidad se mantienen diversas denuncias sobre violencia de género en la facultad, pero ya no son igual de visibles ni polémicas como en 2019. Cabría preguntarnos si estos temas son silenciados o si no se habla suficientemente de ellos,
creando una fragmentación en la comunidad agravada por la pandemia que se experimentó entre 2020 y 2022, o si realmente han disminuido los índices de violencia de género entre 2019 y 2024. Siento un gran aprecio y admiración por el Dr. Jesús Dávila porque él me enseñó muchas cosas que yo desconocía y que sigo utilizando hoy en día. También le agradezco por recordarme la razón por la que decidí entrar al CELA, que es la literatura latinoamericana. Espero que los cursos de género sigan siendo obligatorios, aunque desconozca los temarios y las ejecuciones de los mismos, así como quienes los imparten y el impacto que puedan tener en los alumnos. Durante la carrera viví parte de mi embarazo. Desde el comienzo todos me apoyaron, mostraron cariño y preocupación. Fue de las etapas más bonitas de mi vida y espero en un futuro seguir formando parte de esta comunidad. Me he preguntado en estos días si de verdad encajo en la facultad y si de verdad debí estudiar una segunda carrera ya que perdí cierta motivación. Mis compañeros de clase me dejaron de hablar, no me quisieron explicar por qué e incluso quienes no me conocían hablaron mal de mí a mis espaldas. En la etapa universitaria adquirimos conocimiento de manera colectiva y para muchas personas es la época más bella porque ahí conocen a diversas amistades e incluso al amor de su vida. Además, aprenden sobre los temas que les apasionan, pero desgraciadamente aún es un lugar que está permeado por la violencia de género. Esta afecta a miles de personas, siendo las mujeres y las disidencias sexogenéricas las más vulneradas y la Facultad de Filosofía y Letras no la excepción. Por último, se necesita memoria histórica para no dejar impunes las denuncias ya presentadas y recordar que estos movimientos visibilizan una lucha que sigue vigente. Las mujeres deben sentirse plenas y seguras al interior de su universidad y fuera de ella. La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM. En la actualidad existen diversos casos de violencia de género que han tenido bastante difusión en la facultad, como el caso de Mariela Vanessa, que aún exige una resolución por parte de la universidad. Aún mantenemos la esperanza de encontrarla y evitar que se repitan casos similares. También esperamos que se les dé un seguimiento y una resolución efectiva a todas las denuncias presentadas por nuestras compañeras y que la universidad sea un lugar seguro para habitar. Muchas gracias por escucharnos y un agradecimiento especial a quienes participaron con su testimonio y voz para hacer posible este podcast. Este material es parte del amplio repertorio de los usos públicos de la historia. Muchas gracias y hasta la próxima. Tradicionalmente, los usos públicos de la historia han respondido a los intereses de sujetos que ocupan posiciones de poder. La búsqueda de la unidad nacional, la homogenización de un discurso, la consolidación de una memoria histórica, fueron los principales objetivos de la historia pública. Sin embargo, con el paso de los años, los nuevos debates en la historiografía y el despliegue de los medios de comunicación y las tecnologías han promovido nuevas estrategias de acercamiento al pasado, esto es, formas alternativas de apropiarse de la historia. De esta manera, las herramientas de los usos públicos de la historia, otrora destinados a la narrativa oficial, ahora son usados por organizaciones desde abajo para construir contranarrativas. Esto lo vemos manifestado en los anti- y contramonumentos, en la consolidación de efemérides que retoman memorias populares o en las propuestas de museos comunitarios, por mencionar algunos ejemplos. Esto evidencia la apropiación y resignificación que la gente común puede hacer de la historia.
Precisamente ese fue el reto que, como profesora de la asignatura de temas selectos de Historia del Colegio de Estudios Latinoamericanos, le planteé a los estudiantes inscritos que encontraran un tema y construyeran un relato que sumara a la conmemoración del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy Cristina Sánchez Parra y espero que estas breves narrativas hayan suscitado reflexiones y aportado a la polifonía de una historia que debe contarse desde la diversidad que nos caracteriza como facultad.